Que Dios los bendiga, amados hermanos. Es un placer poder reunirnos y continuar el estudio de Jueces, capítulo 5. Y en mi Biblia tengo este capítulo con el título El canto de Débora. Vamos a empezar orando para que el Señor nos guíe en el estudio de esta porción. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia, porque nos hablas y quieres cambiar nuestro corazón y cambiar nuestra vida para poder vivir delante de ti, honrándote en todo momento. Te pedimos que nos limpies si es que hay áreas en nuestras vidas que aún tienen que ser transformadas y cambiadas conforme a tu imagen. Cámbianos, Señor Jesús, y transfórmanos como tú quieres, Señor Jesús, y háblanos con esta porción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo consta de 31 versículos. Vamos a empezar leyendo el versículo 1 al 2. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. Débora cantó junto con Barak, el hijo de Abinoam, y este canto es atribuido directamente a Débora. Este canto, también junto con otros cantos que son tradicionalmente judíos, celebra la liberación y la celebración, al igual que el canto de María en Éxodo 15, el 20-21, donde la palabra dice que María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y de la misma manera, los que recuerdan el canto de David cuando venció a Goliat, eso lo vamos a encontrar en 1 Samuel 18, los que quieren estudiar, exactamente en el versículo 7, donde dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces, estos cantos son cantos que aparecen del corazón, del alma, del agradecimiento. Y el canto de Débora está dirigido a los enemigos, a cómo ellos fueron derrocados, a los enemigos de Israel y por toda la liberación que fue concedida para las tribus. Entonces tenemos un título magnífico para la música. Hemos sido liberados de los peores enemigos y salvados con una salvación más grande. Entonces ella quiere hacernos ver que esta gratitud es profunda, porque y empieza loando al Señor, exaltando su nombre, reconociendo su grandeza sobre cualquier otro Dios o sobre cualquier otra nación. Y dice: por haberse puesto al frente de los caudillos. El liderazgo es importante en cualquier situación. En Israel, al entrar a la guerra, el que va delante de cada estrategia militar es el líder. Es el líder el que marca el paso, la decisión, el que toma voluntariamente la dirección. Y Dios espera que su pueblo se ofrezca voluntariamente, que no sean obligados, sino que de su corazón nazca este deseo de ir adelante por la causa del Señor. Luego dice: por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. No existe ningún líder si es que no tiene seguidores. Es el trabajo del pueblo ofrecerse voluntariamente hacia sus líderes, tomar la iniciativa en decirles a sus líderes y autoridades: aquí estoy. Y es decir, que hay una relación profunda de confianza entre ambos. Y podemos pensar que el conductor, el líder, es el que dirige, pero la orquesta debe seguir. Hacemos esta especie de comparación, analogía, para que entendamos que si un liderazgo preciso en una orquesta, en una banda, no hubiera armonía en la melodía. Entonces es importante que haya una comunión y un respeto entre ambos. Luego continuamos de los versículos 3 al 5 y dice: oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré a Jehová, salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, del Dios de Israel. Y dice específicamente: cuando saliste de Seir, oh Jehová, Dios ganó ahí la victoria sobre Sísara. Envió una gran lluvia, porque dice la palabra que los cielos destilaron. En este canto, Débora recordó el tiempo cuando Dios hacía lo mismo por Israel. Si ustedes en Deuteronomio 33:2
Dice, dijo Jehová de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Param y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Este lugar, Sinaí, Seir, son lugares demasiado representativos para nosotros porque es el lugar donde Dios le da la ley a Moisés, los 10 mandamientos, si ustedes recuerdan. También es conocido como Horeb. Pero en el Nuevo Testamento se hace una comparación entre Gálatas. En Gálatas, acerca de la libertad y la esclavitud, de vivir bajo la ley como una especie de esclavitud, porque uno vive bajo el pecado, a diferencia de vivir bajo la gracia, cuando uno se reconoce como inmerecedor de la misericordia de Dios. Entonces, nos habla cómo también Dios vence sobre el pecado y trae una liberación espiritual y no solamente natural. Cuando te marchaste de los campos de Edom. Por ello, ella recuerda cómo comenzó todo, cómo su misericordia empieza en Edom. Seir y Edom son además el mismo lugar. Y estas dos expresiones señalan la misma cosa, de que Dios seguía delante de ellos, así como estuvo delante de ellos en Deuteronomio, cuando conquistaron la tierra con Josué. Ellos también están ahora con el Señor delante de ellos. Y nosotros ahora estamos en libertad, ya no andando bajo el pecado ni tampoco bajo la esclavitud de la ley, sino vivimos bajo la gracia, cumpliendo sus mandamientos por amor, porque el que no ama no puede guardar su palabra. Ya no, nosotros estamos en otro tipo de relación con el Señor, en una relación cercana de amor a Él y amor a su palabra, ya no por una obligación. Dicen Jueces 5 del 6 al 8. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel. Y acá hay mucho que decir, porque no solamente en el aspecto natural, como las aldeas habían quedado abandonadas, la vida era difícil bajo la presión de Císara, era dura, no tenían voluntad, los hombres habían perdido la esperanza, no tenían ni siquiera deseos de poder rebelarse. Toda la tierra estaba llena de anarquía y confusión, y todos los lugares estaban infestados por bandas, por bandidos. Ningún camino público era seguro. Y una analogía espiritual es que para nosotros Satanás quiere hacer lo mismo. Quiere oprimir al cristiano, quiere desarmarnos. Él quiere que nosotros le pertenezcamos a Él y que olvidemos cuál es nuestra dignidad como hijos de Dios. Cuál es, como dice la palabra, caminar dignos de su llamamiento, porque hemos sido llamados a caminar libres de pecado, libres de desdichas, de desolación, de tristezas. A ellos les pasó eso por causa del pecado, hasta que yo, Débora, me levanté. Entonces Débora tenía que saber quién era, cuál era su lugar como hija de Dios. Ella entendía que el Señor obra y ha obrado desde siempre a través de personas que están dispuestas a enfrentar las peores crisis con valentía. Y Débora estaba dispuesta a enfrentar la crisis de todo un pueblo con valentía. Y además dice, me levanté como madre en Israel. Si ustedes ven a una madre en lo natural, cómo cría a sus hijos, una madre es el mejor ejemplo de una persona recta, que busca lo mejor, que se levanta, como dicen en Proverbios 31, a sus hijos y le llaman bienaventurada. ¿Por qué? Porque va adelante sin temor de la opinión de sus hijos, sino con valentía los corrige. Y Débora vio al pueblo de Israel como hijos. ¿Y cómo se dio cuenta? El primer problema no se dio cuenta que les faltaba solamente comida, o que eran tristes, o que eran infelices, no. Fue y los llamó al arrepentimiento, porque dice que cuando escogían nuevos dioses, ella se dio cuenta que el problema del pueblo era un problema espiritual, no era un problema natural.
cuando la guerra estaba a las puertas, es decir, cuando la acechanza del diablo, cuando la destrucción del enemigo está a las puertas, ella lo vio. A pesar de que se veía escudo y lanza entre 40.000 en Israel, a pesar de que no encontraba ni siquiera 40.000 que pudiesen pararse porque están desanimados. Y en Jueces 5:9, continuando, dice: mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Ella no solamente toma su trabajo de forma personal, sino que va y levanta el corazón de los jefes de Israel. Ella quería que el pueblo fuese restaurado, pero tenía que restaurar su pueblo al Señor, atraerlos al Señor. Y Débora habló a aquellos que se ofrecen voluntariamente, a los que están dispuestos, a los que anhelan formar parte del ejército de defensa de Israel, es decir, defender al pueblo, porque esta es una guerra donde ellos tenían que ir a proteger al pueblo, defender a Israel de lo que iba a pasar con Sísera. Entonces ella hace un recuento, una memoria de cómo ellos han vivido sus grandes victorias. Y dice en Jueces 5 del 10 al 12: vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis a Blat, lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Ahinoam. Y estos, vosotros que cabalgan en asnas blancas, hablad. Quiere decir que ella le pide, el canto le pide a los líderes cívicos que junto con Débora y Barak vayan a decirles a las aldeas de Israel las grandes cosas que hizo Dios. Jamás debemos esconder nuestra luz debajo de un talmud. Jamás debemos esconder nuestra lámpara para que nadie la vea, sino que tenemos que levantarnos y hablar de las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestra vida, siempre. Hablarnos a nosotros mismos y contarles a otros. Porque expresar lo que el Señor ha hecho en nosotros, es una forma de loarlo en nuestras vidas. Recordar cómo el Señor obró maravillas en nosotros de formas impensables. Yo tendría muchas cosas que decir acerca de mí. Cómo el Señor responde mi oración por su misericordia. Y por eso que muchos de las personas, de los creyentes que están alrededor nuestro, deben ser alentados y animados a escuchar el testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Animarnos, a levantarnos, a tomar una actitud de servicio, una actitud dispuesta a servir al Señor y honrarlo con nuestras vidas. Y este llamado es un llamado para gente común, como dicen las aldeas en Israel. Para la gente común es la obra de Dios. Para aquellos que anhelan levantarse o que piensan que Dios no va a hacer nada en sus vidas, es para ellos. Porque la palabra dice: a lo débil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y es precioso porque el Señor quiere obrar en nosotros, que somos personas comunes, que realizamos todos los días actividades sencillas, pero exactamente para nosotros es que está dispuesta la obra poderosa del Señor. El Señor quiere que despertemos, que marchemos delante del pueblo de Dios, que nos levantemos. Dice: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta. 4 veces habla de autoridad terrenal. Entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Ahinoam. Hoy tenemos la posibilidad de ser libres del pecado. Ya no tenemos que volver a caer en lo mismo, ni vivir desanimados por luchas que intentamos una y otra vez y de repente volvemos a caer en lo mismo. Tenemos que tener la mentalidad que el Señor quiere que anhelemos. Ser voluntarios, disponernos, decirle al Señor: arrasa con nuestro pecado, acaba con nuestra esclavitud, límpianos de los malos hábitos, empezar a aborrecer el mal y el mal camino.
Y en los versículos 3 al 18 dice: entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec. En Bosetí, entre los pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak también Isaacar. Se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado de Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? ¿Se mantuvo a hacer a la ribera del mar y se quedó en sus puertos? El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Y acá es precioso porque estaba estudiando en la semana sobre las ciudades, ¿no? Cómo las ciudades decaen, cómo las ciudades empiezan a tener problemas de violencia, de moral, adicciones, enfermedades mentales. Y muchas veces los cristianos queremos ayudarlos usando las herramientas humanas, ¿no? Queremos usar la psicología para poder sanar los problemas mentales, que obviamente son ciencias que el Señor ha creado. Pero el principal problema es el pecado. La razón principal por la cual las sociedades se destruyen, colapsan, es por el pecado. Y el pecado no entra, dice la Biblia, porque el pecado sale del corazón. Porque nuestro corazón es perverso y engañoso. Nuestro corazón siempre tiene una inclinación al mal. Eso lo dicen todos los proverbios, incluso Jesús. Cuando le dijeron que se lave las manos y los pies, y él dijo que lo que entra no es lo que entra lo que contamina el hombre, sino lo que sale del corazón, lo que nos contamina. Pero son nuestros ojos las lámparas del cuerpo. Y así como el corazón nace el pecado que nos contamina, del corazón también nacen las grandes resoluciones del corazón. Dice: Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Débora recordaba y se decía a sí misma que era la ayuda de Dios, que su ayuda venía de las tribus de Israel agitadas para unirse en batalla. Y Débora reconoce a las tribus que ayudaron. Reconoce notablemente Efraín, Manasés occidental, Benjamín, Zabulón, Isaacar y Neftalí. ¿Pero por qué los reconoce? Los reconoce porque entre ellos hubieron resoluciones en sus vidas. Y toma como ejemplo a Rubén. Dice: hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Qué pasaba en sus corazones? Ellos habían propuesto salir al frente. Hubo grandes propósitos del corazón. ¿Y cómo es tener un propósito del corazón? Tener una guía, tener un objetivo, saber a dónde vas, tener un camino definido. Dios quiere que tengamos un camino definido, que sepamos que ese es el camino por el que tenemos que andar, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Fuera de Él no vamos a encontrar nada. Es el que va a poner en nuestros corazones la provisión para la siguiente parte de nuestras vidas. No todas las tribus se apoyaron. Algunas tribus se quedaron entre los rediles. Y luego dice en el versículo del 19 al 23, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán, en Taanac, junto a las aguas de Megiddo. Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos, por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Y es increíble, pero todo esto es una batalla espiritual. Porque dice, la batalla fue peleada desde los cielos también, porque Dios envió la lluvia, la cual hizo que los carros cananeos no tuvieran utilidad.
no pueden avanzar porque se quedan atorados en el barro. El Señor responde a nuestras oraciones de formas que no nos damos cuenta. Y dice, maldecida Meroz, dijo el ángel de Jehová. Aparentemente esta ciudad no fue ninguna ayuda, pero aún así Dios cumplió su obra, pero la ciudad de Meroz fue maldecida por el ángel de Jehová, porque no vinieron al socorro del Señor, al socorro de Jehová contra los fuertes. O sea, nosotros tenemos que estar al frente, no solamente para defender al pueblo, sino también para proteger y ayudar a otros. ¿Se acuerdan ustedes de la higuera estéril? Cuando Jesús habla y que no da fruto, ¿qué hizo Dios? Cortadla. Y eso está en Mateo 21:18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, vino ella y no halló nada, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Cuando no hacemos lo correcto delante de Dios y persistimos en ser indiferentes, Dios nos corta. Dios nos corta. Y en los versículos 24 al 27 dice, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Seneo. Sobre las mujeres benditas seas en la tierra. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de noble le presentó crema. Tendió su mano en la estaca y su diestra el mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, y le bradó. Y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. Jael, lo que ella hizo, en ese tiempo hubiera sido condenado. Porque ella había invitado a Sísara como una persona que había confiado, porque había recibido una invitación a cenar, y aún ella lo mató porque sabía claramente quién era el enemigo. Nosotros no podemos tener misericordia del pecado. Y tenemos que tener, compasión de la gente que está en pecado. Pero no podemos estar cerca de personas que practican el pecado. Aún así ella fue bendita aquí por su obediencia a la causa de Dios. Fue más grande su obediencia hacia el Señor que la tradición y la costumbre. Y ella, aquí en este cántico, Débora hace énfasis, quiere incrementar la vergüenza de Sísara al decir que fue una mujer quien terminó con su vida. Y muchas mujeres hoy en día andan en tristezas, en depresiones, en desolación, pensando que sus vidas no tienen un propósito, no tienen un valor, no tienen una razón de ser. Pero el Señor nos hace ver la importancia de una mujer como líder de la cabeza de un pueblo. La importancia de una mujer con un corazón dispuesto a defender a su pueblo, como Jael. Este canto es de regocijo sobre la muerte de un tirano y está lleno de emociones, de metáforas, pero también de reconocimiento. Es una representación vivida de lo que pasó. A él le invitaron un vaso de leche que lo relajó. Y se sentó y se relajó, el enemigo se relajó. Y en el momento de su debilidad, cayó, impotente, muerto. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies. Cayó encorvado, donde se encorvó, y allí cayó muerto. No pudo más hacer nada. Contra todo un pueblo, ese enemigo. Y es increíble cómo las resoluciones del corazón de dos mujeres levantaron a todo un pueblo. Dicen los versículos 28 al 30. La madre de Sísara se asoma en la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo?
a cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de Císara, las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Débora pensó y celebró las consecuencias de la muerte de Císara. Todas las muertes tienen consecuencias. Ella sabía que esto iba a desolar a los enemigos de Israel, los iba a traer abajo. Y acá, en la palabra doncella, a cada una doncella o dos, se refiere en el Antiguo Testamento matriz, es decir, que entre las chicas esclavas había algunas que eran tristemente abusadas por sus captores y ahora ellas iban a estar libres. Iban a estar libres porque estos enemigos de Israel las tomaban cautivas. Y ahora hasta ellas, iban a celebrar. Ya no iba a haber más botín de mujeres desoladas ni tristes por el abuso, sino que al contrario, ya no iba a haber libertad. Y ella se burla de Císara, de sus vestiduras bordadas por ambos lados. Y ya nunca más se iban a encontrar, sino que aún su ropa iba a ser repartida. Por ello ella alaba al Señor y dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol, cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Amar a Dios es aborrecer el mal. Amar a Dios es odiar a sus enemigos. Un hombre o una mujer es definido no solamente por quiénes son sus amigos, sino también por cómo son sus amigos y enemigos. Y algo importante en estos tiempos, amados hermanos, donde la verdad hiere, lastima, todas las personas creyentes que bajan sus valores frente a lo que sucede hoy en día, en el moral, en lo espiritual y aún en lo natural, cuando nos ponemos de parte de Dios en defender lo correcto, que primeramente es su palabra, vamos a ser aborrecidos. No es que vamos a ser amados. Tenemos que tener muy claro eso en nuestras mentes y en nuestro corazón, que el Señor ha venido a traer espada. De que la palabra de Dios dice que cuando Jesús viene a las casas, aún los familiares van a estar en contra. Y eso está, para los que quieren leer, en Mateo 10, en los versículos 34 y 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué sucede? Que por causa del Evangelio a nuestra familia cercana no le va a gustar, porque ellos van a querer seguir en su estilo de vida, pecando, dejándose llevar por lo malo. Pero nosotros debemos seguir como lámparas, alumbrando sus pasos, haciéndoles ver, con amor, con cuidado, con sabiduría, con estrategia, lo que el Señor tiene para ellos, para que ellos también puedan venir a Él. Y tenemos que actuar con amor, pero reconocer en nuestro corazón que el Señor ha venido a hacer una separación entre lo santo y lo profano. Y por más que amamos a nuestros familiares, no podemos condescender con el pecado, porque eso nos va a traer mal a nosotros, maldición. Así perezcan todos tus enemigos. El amar a Dios es caminar delante de Él en santidad y obedecer sus mandamientos. Y la Biblia dice que cualquiera que ama al mundo es enemigo de Dios. Tengamos eso claramente grabado en nuestro corazón y en nuestra mente.
Pero luego dice, más los que te aman sean como el sol. Es decir, que nuestro camino sea como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Cuando sale en su fuerza, imaginen el sol cuando amanece, sale con todo y resplandece. Así va a ser nuestra vida cuando andamos delante de Dios. Y dice, y la tierra reposó 40 años. Es decir, la tierra tuvo descanso de todo, del pecado, de las acechanzas del enemigo. Y eso quiere hacer nosotros Dios en nuestra vida. Tener descanso, no tener preocupación. Y el Señor ha reservado muchas victorias para nuestras vidas. Para todos aquellos que tienen grandes resoluciones en su corazón. Para todos aquellos que quieren andar delante de Él y ofrecerse voluntariamente. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a caminar delante de ti, a ser como Débora y como Jael, a no tener temor del mal y a aborrecer el pecado. No solamente para que tengamos una vida agradable delante de ti, sino también para hacer la defensa y la protección de nuestros hermanos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te